y ponemos el Arduino que nos permite hacer nuestra programación. Vamos a ponerlo de esta forma. Y ahora para colocar un pin analógico, lo que hacen los pines analógicos en realidad es leer un valor de 0 a 5 voltios. Que he muestreado en la parte de Arduino, porque Arduino no entiende de eso, lo que entiende son binarios. Lo que hace es muestrear ese valor a un valor, en este caso a un número, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese número, pues ya nosotros podemos procesarlo, podemos hacer lo que nosotros deseemos con ese valor. Entonces, vamos, lo principal que se ve en este ejemplo es este potenciómetro, leer el valor del potenciómetro. Entonces, de los tres pines que tiene un potenciómetro, uno de ellos va a 5 voltios, ¿vale? El otro, el en medio siempre va a un pin analógico del Arduino. En este caso los analógicos están aquí claramente. Bien, que tenemos 0 hasta el 5, ¿no? En este caso vamos a utilizar el 0 porque no nos la líe, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos. Y el otro pin, en este caso va a tierra, ¿ok? Esa es la configuración de cómo utilizar un potenciómetro, ¿no? Para leerlo con el Arduino. Entonces, en la parte de programación simplemente vamos a poner texto, ok, y pues nos sale el código de ejemplo. Todo esto lo vamos a borrar porque no nos interesa en realidad. Ok, vamos a ponerlo así. Y vamos a borrar todo esto que no nos interesa en realidad. Ok, y lo tenemos ahí. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer o lo que deben entender es que las entradas analógicas ya por defecto funcionan de esa forma, es decir, como una entrada. Y por tanto no es importante o no es necesario, por decirlo así, configurarlo. Lo que sí hay que configurar es el valor que se le da al potenciómetro de acuerdo al movimiento que tiene la perilla esta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Primero declarando un pin, poniéndole un nombre y luego configurándole en el voice setup que va a funcionar como una entrada, ¿no? Vamos a hacer eso. En este caso, pues necesito definir el pin. Vamos a poner pin potenciómetro. Y esto está conectado en el A0. Entonces, A0. Bien, y ahí definimos el pin. Ahora acá, pues ponemos pin mode seguido de el valor, perdón, el nombre y sería input porque es una entrada. No es diferente a una entrada digital en realidad, pero igual es lo mismo en la instrucción, ¿no? Pero ya en la parte de la práctica ya es otra cosa, ¿no? Entonces, para ello, para mostrar el valor, pues aquí vamos a iniciar el serial. Recuerden que eso es importante, si no, no lo vamos a poder utilizar. Ponemos serial.begin, ponemos en 1600.com. Bien, ya tenemos esa parte y ya tenemos configurado. Eso es muy importante, o sea, es algo como que yo ya me la sé y pues eso es de acuerdo a la práctica que yo he tenido, ¿no? Aquí vamos a cambiarle los colores para que se vea de la mejor manera. Bien, este aquí es tierra. Bien, y este es el dato. En este caso el dato lo voy a dejar de la misma forma, ¿no? Ahora, vamos a verlo aquí. A ver, vamos a guardar en una variable el valor del potenciómetro. Bien, vamos a escribir int valor potenciómetro, ok, va a ser igual a 0. O sea, por defecto va a ser 0. Ok, ahí definimos la variable y en esta variable vamos a leer lo que tenga el potenciómetro. Entonces, ponemos valor potenciómetro, va a ser igual a, en este caso, cuando leemos un pin digital, ponemos digital write. Pero en este caso, como es analógico, ponemos analog write. Analog read, perdón. Ok. Y la misma estructura, que quiere decir que en el argumento va el potenciómetro. Bien, luego de eso, pues ya leímos el valor y lo que deberíamos hacer es presentarlo en el serial. Entonces pongo serial.print en el ln, porque ya lo vimos de qué se trata. Okay, eso tienen que verlo en la clase pasada para que entiendan.
Y aquí pues pongo, por ejemplo, valor del potenciómetro. Ok, dos puntos y espacio. Y aquí seguido de sería el punto ln para que le dé el enter. Seguido de el valor del potenciómetro. Ok. Y le vamos a poner un delay para que no lo escriba tan seguido. Ponemos delay. Pongámoslo de 500 milisegundos. ¿Bien? Entonces vamos a comentar esto. Definir el pin A0 como pin potenciómetro. Ok. Acá pues, aquí lo puedo poner el comentario está al lado. Pongo valor variable que almacena el valor del potenciómetro. Pot le voy a decir. O sea, ya potenciómetro, ¿no? Acá en el setup pues inicio la consola o monitor serial. Ok, y acá aquí ponemos definir como entrada el pin A0. En este caso es el nombre, ¿no? Sería pin potenciómetro. Pero en fin, ahí se lo entiende. Bien, acá lo que hacemos es leer el pin A0 y almacenar el valor en la variable. ¿Ok? Creo que esto debería colocarlo arriba para que no se haga tan extensa la línea como tal. Y vamos a dejarlo de esa forma, aquí y así. Luego, ¿qué hacemos? Pues imprimir en el monitor serial el valor leído. Ok, luego de eso pues le damos un retardo o un delay. Vamos a ponerle retardo de 500 milisegundos. Y ahí ya tenemos. Entonces vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a iniciar la consola esta. Iniciamos la simulación y tenemos un problema. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Dice... ahí aquí dice define. define. Ok. Es un problema ya de capa 8. Ok, vamos a iniciar la simulación y en teoría nos debería salir. Entonces ahí nos sale en 0 porque el potenciómetro está colocado la perilla en todo el lado de izquierdo, ¿no? Si lo vamos girando, pues ya nos va arrojando un valor de acuerdo a la lectura de voltaje. Ahora, ¿por qué digo que es voltaje? Si nosotros vamos acá, de acuerdo a... Vamos a poner un multímetro, ok, aquí. En este caso voy a colocar el negativo, pues un multímetro. Es una conexión en paralelo, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Aquí, la forma. Entonces, así lo voy a colocar. No, vamos a ponerle de color verde hoy. A ver. Vale. Entonces, si yo vamos a poner la perilla en todo en 0. A ver, aquí no puedo hacer eso. Eso lo va a hacer la simulación, de hecho. A ver. 0. Y si yo voy aumentando, pues me va dando valores de voltaje. Bien. Pero, y como ya dije, Arduino lo transforma prácticamente este voltaje en valores binarios, pero internamente ya se hace una conversión, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre aquí en el código. Vamos a ver que está en 0, en 0 y nos da 0. Pero si yo voy variando esto, 400 milivoltios, perdón, lo transforma a 82. Bien, si sigo subiendo, el valor máximo de los 5 voltios sería 1023, porque es lo que él transforma, ¿no? Entonces 5 y me da 1023. Bien. Ahora, ¿cómo yo hago esa conversión de esa variable? Por ejemplo, me está dando un valor aquí neto de lo que está leyendo la entrada, pero yo puedo hacer algo más y hacer por ejemplo, una operación matemática para que me diga el valor del voltaje. ¿Cómo hago eso? Pues vamos a hacerlo acá. Vamos a poner otra variable, pongo int
valor voltaje, voy a poner voltaje, que es lo que voy a hacer. Lo voy a poner en 0. Y aquí pongo variable de que almacena el voltaje. ¿Ok? Y pues ahí no necesitamos hacer nada más. Y aquí es donde entramos nosotros. Por ejemplo, después de esta línea yo voy a hacer esa conversión. Y en esa variable pues yo debería hacer o igualarla a la operación matemática que me realice esa conversión. Entonces esto va a ser igual a 5 voltios, 5.0. Vamos a ponerle 5 nomás. Pero me va a dar números enteros. Vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a darlo así. Después vamos a ver otra cosa, ¿bien? Entonces esto va a ser por, ver, ok, a ver, ¿dónde está? Aquí, por el valor del potenciómetro, ok. Y esto dividido para 1023. Entonces, ¿qué hace esta línea? Pues lo que tenga el valor del potenciómetro, imaginemos que está en 5 voltios. Entonces lo que lee el Arduino son 1023. Y si hace la operación, pues 1023 con 1000 dividido para 1023, esa operación es 1. Y 5 por 1 va a dar 5. Entonces, ese hace un muestreo básicamente de lo que hace la conversión. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora. Pero primero debemos eh, mostrarlo en el serial, ¿de acuerdo? Entonces pongo serial.print, print sin el ln, vamos a poner esto y aquí ponemos voltaje, ¿ok? Dos puntos, espacio y acá los ponemos serial.println seguido de voltaje. Vale, entonces ahí vamos a ver qué ocurre, vamos a borrar esto. De hecho voy a ponerle un valor de 1000 milisegundos para que se vea más detenido esto que estamos haciendo. Y ahí podemos ver qué es lo que ocurre. Dice valor de voltaje del potenciómetro 1023 y el voltaje 5. Pero ¿qué ocurre cuando yo voy variando esto? Pues es prácticamente, coge solo la parte entera del valor, porque en este caso debería ser, por ejemplo, 4.3 de voltios, como estamos viendo acá en ¿cómo se llama? En el voltímetro, pero en este caso no nos da. Y para arreglar eso, pues nosotros podemos hacer dos cosas. Cambiar estas variables. De hecho, como esta variable es un entero, pues podemos cambiar a una variable de tipo float que me permite almacenar en este caso valores decimales. Bien, entonces yo para ello voy a comentar esto. Bien, pero las voy a copiar y las voy a cambiar de variable, o sea, de tipo de variable. Entonces vamos a ponerle float para que me permita almacenar lo que sería puntos decimales. Entonces para ello pongo float y ya está. No es tanta ciencia en realidad. Float. Pero en este caso 0.0 lo voy a poner para que reconozca el Arduino que estamos hablando de puntos decimales. Entonces voltaje con voltaje 0,0. Entonces acá, en cambio, le pongo punto cero. A todo lo que tenga entero le pongo pues el punto decimal. Bien, entonces ahí ya debería funcionar, no debería darme problemas. Voy a borrar la consola como tal e inicio la simulación. Ahora sí que me da el valor con exactitud sobre el voltaje que se está leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 0, pues me va a dar 0.0 en voltios. ¿Sí? Pero si yo quiero, voy avanzando, pues me da 100 milivoltios, corresponden a 0.1 voltios. Bien, en conversión, evidentemente, de milivoltios a voltios. Entonces, si yo voy subiendo, pues hasta que me dé, por ejemplo, un voltio, va a ir subiendo, evidentemente, como lo vimos ahora. 1.30, 1.50, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos nuestra solución, en este caso para hacer una conversión. ¿Lo podemos hacer de otra forma? Sí lo podemos hacer de otra forma, de hecho lo vamos a hacer ahora. Y esto es como un muestreo ya
internamente que nos permite hacerlo Arduino como tal. O sea, ya viene con una línea, una instrucción que nos permite hacer ese tipo de cosas. Ah, ya, aquí está. Esta función que se llama mat es como que mapea el valor. Por ejemplo, de lo que está leyendo, nosotros vamos a verlo directamente para no nos hacer el lío. Para hacerlo directamente, ¿no? Entonces, de esta práctica, pues lo vamos a dejar así. Ya si quiere alguien, pues puede ver el resubido. Y si no, pues tiene que hacerlo por cuenta propia, ¿no? Pero en este caso vamos a crear otra variable para no borrar nada ni para modificar nada. Ponemos aquí float, también va a ser un tipo float porque va a guardar el mismo valor. Y aquí en este caso ponemos voltaje map para diferenciarlo. Entonces aquí ponemos 0.0, ¿ok? Variable que almacena el voltaje mapeado, mapeado, ¿ok? Entonces acá va a ser lo mismo que esta instrucción que estamos aquí, que es lo que hace la conversión de voltaje, pero acá lo vamos a hacer de la otra forma, que sería un mapeo del valor. Entonces, para hacer ese mapeo, pues vamos a utilizar la variable que declaramos arriba, seguido de la siguiente instrucción. Va a ser igual. Vamos a leer la de aquí, de hecho, map. Ven que aquí en este código, en la IDE de Arduino, ya como tal, te envía, te muestra estas letras en color naranja. Eso quiere decir que son palabras reservadas del Arduino, de la ID de Arduino. Es decir, que solo se la pueden utilizar para este fin. No pueden utilizarlo para otro fin, para iniciar variables, por ejemplo. No lo pueden hacer. Hay otros de otros colores que lo vamos a ir viendo a medida que se vayan presentando en la programación. Bien, aquí pues lo que tenemos que hacer, pues poner la letra map, perdón, la palabra map, y aquí seguido de 4 argumentos. A ver, serían 5. Bien, el primer argumento sería a la variable que yo le voy a hacer el mapeo. En este caso sería el valor potenciómetro. ¿Sí? A es el que le voy a hacer Ahora, seguido de el valor mínimo que me da esa variable. En este caso el mínimo va a ser 0, porque es lo que vimos en el voltímetro, y el máximo va a ser 1023. ¿Sí? Y como estamos hablando de que esto es una variable de tipo float, es decir, tiene punto decimal, aquí pues para el valor mínimo que va a darle a la variable voltaje map, pues aquí ya viene los valores que se van a mapear en realidad. Por ejemplo, para 0, ¿sí? Este 0, pues me va a dar 0.0. ¿Sí? Y para 1023 me va a dar 5.0, que es el valor máximo, pero de salida de esta instrucción. Bien, de esa forma es como funciona. Es decir, él hace un muestreo internamente, algo parecido como vimos acá, pero lo hace ya más automatizado, por decirlo así. Entonces, partiendo de eso, ya vamos a presentarlo en el monitor serial. Ponemos serial.print, ¿ok? Y aquí ponemos pues voltaje mapeado. Perdón los ruidos, la verdad que aquí es campaña política y ya saben cómo es esta cosa. ¿Ok? Serial, serial.println seguido de la variable voltaje map. ¿Ok? O sea, vamos a ver lo mismo que en esta parte de aquí, pero ya como con otras líneas de programación. ¿Ok? Y para dividir todo, pues ponemos serial.println y aquí pues vamos a poner las rayas que dividan, ¿no? Así. ¿Ok? Y ya tenemos, vamos a iniciar la simulación primero para ver qué ocurre. Y ahí vemos que nos da 3. A ver, debería dar 4 en realidad. Pero esa es la diferencia. A ver, 4 y 3. 4 y 3 es 6. 6 y 3 es 9. 9 y 3 es 11. 11 y 3 es 14. 14 y 3 es 16. 16 y 3 es 18. 18 y 3 es 19. 19 y 3 es 20. 20 y 3 es 21. 21 y 3 es 22. 22 y 3 es 23. 23 y 3 es 24. 24 y 3 es 25. 25 y 3 es 26. 26 y 3 es 27. 27 y 3 es 28. 28 y 3 es 29. 29 y 3 es 30. 30 y 3 es 31. 31 y 3 es 32. 32 y 3 es 33. 33 y 3 es 34. 34 y 3 es 35. 35 y 3 es 36. 36 y 3 es 37. 37 y 3 es 38. 38 y 3 es 39. 39 y 3 es 40. 40 y 3 es 41. 41 y 3 es 42. 42 y 3 es 43. 43 y 3 es 44. 44 y 3 es 45.
A ver, y está dando valores enteros en realidad. No nos da valores decimales, pero en este caso vamos a poner 0.0 y aquí vamos a poner 0.0. Vamos a ver qué ocurre, porque al parecer esto solo funciona con números enteros, pero la forma de acá ya es transformarla a tipo a punto decimal, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es que la diferencia entre este valor, esta instrucción de acá y esta instrucción de acá, quiere decir que la de aquí solo permite hacer ese paso, pero con números enteros. A pesar de que estemos utilizando un float, es decir, un punto decimal para hacer ese muestreo. Pero en este caso, el de acá, pues sí nos permite utilizar, porque esta es una operación matemática en realidad, para realizar la conversión. Entonces, esas son las dos diferencias. De todas formas, esta parte de acá sí se utiliza en la práctica. Bien, sí se utiliza en la práctica para hacer ciertas cosillas que más adelante la vamos a ir viendo. Bien, este de acá es para utilizar una variable, qué sé yo, más exacta, por decirlo así, de un sensor, por ejemplo. ¿Sí? Y este de acá, pues ya es algo como que más mecanizado, por decirlo así. Es decir, que ya la misma función de Arduino nos permite hacer eso. Bien, entonces esas son las diferencias y así es como leemos un pin digital, perdón, un pin analógico. Leemos un pin analógico de esta forma. Los sensores, por lo general, imaginemos que sea un sensor de temperatura, su resistencia y el valor de voltaje pues está definido de acuerdo a lo que nosotros expongamos al sensor. Es decir, a algún lugar caliente, él va a variar su voltaje y va a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Va a enviar un voltaje y bueno, el fabricante nos tiene que dar una ecuación para hacer eso y transformar ese voltaje que estamos viendo ahora en el voltímetro en variables de temperatura. En este caso serían Celsius o Fahrenheit, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí vamos a quedar. Mañana vamos a ver unos ejercicios más acerca de esto. Espero que lo revisen. Recuerden que estamos haciendo directo todos los días.